Y vamos a conversar con la primera mujer que es directora de la Bolsa de Santiago, experta en transparencia, autora de un libro muy interesante que se llama Capitalismo. Vamos a conversar con Jeanette von Wolterdorf. ¿Cómo estás, Jeanette? Gracias por estar acá. Qué gusto, Fernando. Igualmente. A ver, partamos por la primera. ¿Por qué sacaste un libro con el título Capitalismo? Que es una cosa que de repente alguien dice, por Dios, qué amplio, qué gigantesco el margen de todo lo que cabe dentro de eso. Hubo, después del estallido social en Chile, una editorial, Penguin Random House, que me hizo justamente la invitación de escribir sobre la economía chilena. Y encontré en realidad que lo que faltaba en Chile no era solamente una visión sobre brechas concretas en Chile, cómo regular mejor los mercados, hacerlo más competitivo, más dinámicos, sino también como una visión sistémica sobre el capitalismo, porque los problemas en Chile se repiten en prácticamente todos los países donde vemos que los mercados tienden a la concentración económica. Vemos que cuesta muchísimo entablar un debate sobre la regulación de los mercados. Vemos ahora recién todos los escándalos de greenwashing, el brazo asset management del Deutsche Bank, uno de los bancos más grandes de Europa, allanado por 50 carabineros a raíz de una acción del Ministerio Público y el regulador alemán por decir que su portfolio de investment es sostenible y no lo es. ¿Eso en Alemania? En Alemania. Entonces vemos que algo está pasando, que en realidad tenemos el cambio climático, tenemos una ola de calor justamente ahora en Europa, en el tiempo cuando se prepara la COP27 en Egipto en noviembre de este año, y donde todos los expertos climáticos dicen, mira, el heat wave, la ola de calor, no debería sorprender porque así fueron los pronósticos en realidad. Y en medio de eso tenemos la gran pregunta ya, pero si vemos que los pronósticos se cumplen, ¿por qué tenemos greenwashing y empresas que están muy lejos de ser sostenibles? Y nadie puede decir en realidad qué es la sostenibilidad, porque hay muchas definiciones, hay muchas empresas que hacen negocio con hacer definiciones y con medir la sostenibilidad de las empresas. Y entonces mi pregunta era sobre la regulación del capitalismo en sí. ¿Por qué es tan difícil con todo el bienestar que ha traído a lo largo de los últimos 200 años? Ningún sistema económico ha traído tanto bienestar, tanta innovación, porque de eso trata el capitalismo, de financiar mercados que deberían innovar para la sociedad. Ningún sistema ha logrado eso, combinando instrumentos financieros con mercados, que los mercados son algo previo al capitalismo, pero hay tendencias claramente autodestructivas que ya desde el inicio han llevado a fenómenos de pensadores como Karl Marx y a huelgas, a destrucción de máquinas, los Luddites en el siglo XIX que destruyeron máquinas masivamente porque estaban enojados con el progreso, porque el progreso no le beneficiaba a todos por igual. Y entonces quería poner más el foco en ¿por qué es tan difícil conciliar intereses y tomar en serio el proceso de regular el capitalismo? No solamente mirar brechas específicas y hacer propuestas cómo abordarlo, sino yo creo que un desafío al menos tan importante es tomar en serio el proceso mismo. Ahora, hay una cosa bien interesante. Tú eres experta, entre otras cosas, en transparencia y has trabajado mucho en transparencia. Y los sistemas económicos, independientemente de cuáles son, generan una inercia propia, generan un tipo de costumbre en determinadas cosas que algunas veces, y creo que ha habido un movimiento muy fuerte en los últimos 30, 35 años, de generar condiciones para que sea más transparente el sistema. No solamente que se entienda, sino que además las cosas funcionen de una manera más justa, si se quiere, o por lo menos más informada.
¿Qué tanto eso es algo que tú ves, por ejemplo, en el sistema chileno o en otros sistemas comparativos en América Latina? Tiendo a ser más crítico que tú en eso, Fernando, porque en los años 30 del siglo pasado ya hubo análisis muy concretos de ordoliberales, de economistas que ponen el foco en el rol del Estado de regular el mercado y de mantener la competencia justamente y de que no haya excesivas concentraciones en mercados que hacen que después uno se lleva todo de la torta. Esta preocupación en los años 30 ya llevó a análisis de que en realidad si el Estado no se suelta de las capturas que las grandes empresas tienen sobre el Estado, va a ser muy difícil mantener los mercados como tales y por una razón que es evidente, el que normalmente es la contraparte del que hace políticas públicas, es el que no quiere que le afecten las políticas públicas. Y la empresa que es nueva, como Notco, un Betafly, como empresa que Spora ahora, que van a crear cuero en base a hongos en Chile, pero todas estas empresas tienen su foco en crear innovación, en vender, en competir, en la ciencia, el inversionista, el venture capital, la contabilidad y miles de temas. Y no van al Congreso, no hacen lobby en los gremios empresariales. Entonces, el que hace lobby es el que no quiere avanzar. Y lo digo porque la transparencia de la cual tú hablas, estamos muy lejos de tener. Estamos muy lejos, no solamente en Chile, sino en el mundo, pero también en Chile, de tener buenas estadísticas sobre el funcionamiento de los mercados y eso es fundamental, especialmente para quitarle posibilidad de influir excesivamente vía lobby, porque si sabemos mejor cómo funcionan los mercados, sabemos mejor también las desviaciones que algunos mercados tienen versus otros y sabemos dónde faltan incentivos y ajustes, por ejemplo. Y en ese sentido, Janet, ¿cómo se compara Chile en términos de transparencia, en términos de acceso a la información, en términos de que tú sepas, por ejemplo, quién es el socio final, que tú lo has dicho varias veces, Sí. la persona que es dueña final de una empresa que a veces tiene una serie de cascadas? ¿Qué tanto nosotros somos lo suficientemente transparentes como para que opere el sistema relativamente en forma sana? Bueno, la reforma tributaria propone que Chile se ponga al día porque Chile no solamente está atrasado en registro de dueños finales y la transparencia de esta información comparado con la OECD o con Europa, especialmente que tiene como una regulación por todo el bloque, sino también está atrasado a nivel latinoamericano porque hay distintos países que ya tienen legislaciones y que tienen registros que están empezándose a crear, a perfeccionarse, y en Chile estamos recién haciendo el proyecto de ley, mandándolo al Congreso como parte de la reforma del pacto tributario, y que me parece una muy buena noticia porque de ahí no solamente podemos usar esta información para evitar evasión, ilusión, por eso tiene una relación clara con los ingresos fiscales, sino también es importante por transparencia en general para entender la concentración del mercado. Y yo sueño que el día de mañana podríamos tener estos datos para mostrar quién es el dueño final de las grandes empresas de cierto tamaño, no solamente listado en bolsa, y cuán sostenibles son. Porque cuando vemos que falta sostenibilidad en el mercado chileno también, que por ejemplo se muestra a través del Dow Jones Sustainability Index, que muestra que Chile siempre está un poco detrás de Colombia y detrás de Brasil también en materia de sostenibilidad, en transparencia, corporate governance. Nosotros no tenemos como los mismos. Tenemos algunos champions, pero en realidad en la mediana quedamos muy atrás de empresas listadas en otros países, y esas comparaciones son importantes, pero no son suficientes porque necesitamos también saber quién elige los directores de estas empresas para que no hagan
el due diligence en derechos humanos y impulsan la sostenibilidad. Pero no solamente para empresas listadas en bolsa, sino en realidad, tal como lo promueve ahora la directiva que Europa está debatiendo en el Parlamento este año justamente, debería valer para todas las empresas de este cierto tamaño, Fernando. La transparencia de empresa no puede acotarse solamente para empresas listadas en bolsa y empresas del sector financiero, sino en realidad desde cierta facturación, no me contagies. No te contagio por eso, no te preocupes. Desde cierto tamaño en adelante, todas las empresas de un país, como Europa debate ahora, deberían ser transparentes y comparables. Y yo espero que los gremios empresariales se hagan parte de este debate porque todavía no estamos en eso. ¿Qué tanto, sí, Janet, mucho de lo que estás conversando tú y de lo que has planteado, tiene que ver con, por ejemplo, lo mencionaste tú, tiene que ver con la relación que tienen las empresas y sobre todo las empresas grandes con el pago de impuestos? Nosotros tenemos tasas de evasión bastante altas. Siempre todos los gobiernos llegan y dicen que van a aplicar medidas, que es una cosa curiosa, porque alguien podría pensar, ¿cuál es la razón por la que una empresa evade intencionalmente el pago de impuestos? ¿Es que obtener una mayor utilidad? Si es que esos impuestos de alguna manera redundan finalmente en beneficios para todo el resto de la sociedad. En Europa, en otros países, tú tienes que la gente no tiene ni un problema en ir a operarse o ir a tratarse en un sistema de salud público, porque sabe, entre otras cosas, que paga los impuestos para que eso esté en el mejor nivel de estándar. Pero, ¿cómo se hace para que un país no tenga que estar todo el tiempo calculando cuánto es la evasión que te va a tocar el próximo año? Pienso que una de las cosas más importantes que yo propuse en estos debates que había previo al envío del proyecto de ley, propuse que la transparencia, la estadística deberían ser parte de la rendición de cuentas de la efectividad o del funcionamiento de un sistema tributario, en el sentido de que ojalá en futuro tengamos estadísticas que muestran por sector o por macrozona o por zonas, de que empresas de cierto tamaño, de cierta industria, tienen tanto porcentaje de mercado y pagan tanto porcentaje de los impuestos, por ejemplo. Es decir, empresas que venden entre 50 y 100 millones de dólares anuales, o sobre 1.000 millones, o sobre 2.000 millones quizá. Esta empresa, ¿qué porcentaje de mercado nacional tienen? Y cómo se compara este porcentaje con los impuestos que pagan comparado con las otras empresas de su sector que tienen otros tramos, otros tamaños, para saber, quizá empresas grandes pagan igual como su market share, su participación en el mercado, pero quizá pagan mucho menos y quizá reciben gasto tributario o tienen gasto tributario asociado, rebaja de multas, de sanciones. Es muy común en Chile. Y estas estadísticas son muy importantes para... ¿Y no están las estadísticas esas? No, no están. Hay que construirlo y yo espero que se construyan, y no solamente que se construyan, Fernando, sino que también seamos capaces de, cuando tengamos estos tramos de empresas medianas, pero también muchos tramos de empresas grandes, subdivididos, entendiendo el comportamiento de estos tramos, lo que pagan en impuestos, lo que reciben en subsidios, lo que tengan como emisiones. Estos datos permiten tener un debate más basado en evidencia y menos polarizado, pero también poner como un objetivo dónde estamos hoy en empresas medianas, por ejemplo, y dónde queremos estar en futuro. Porque si un gobierno como ahora dice que quiere fomentar la innovación y las empresas medianas, nos haría muy bien ponerle también como una proyección en 10 años dónde nos vemos. Igual como la reforma tributaria que dice acerquémonos a la OECD, que me parece muy importante este mensaje. Tengo la esperanza de que también en composición de mercado podríamos decir lo mismo y así reducir como la polarización que tenemos en el ambiente económico, en el debate económico. Lo que se da en llamar
la elusión legal, llamémoslo así, las cantidades de cosas que la ley permite hacer para a la hora de manejar los impuestos. En el caso chileno, ¿es algo muy anormal respecto de otros países o no? No soy experta tributaria, Fernando, pero te puedo decir que el beneficial ownership, el registro de beneficiarios finales, es una herramienta crucial para justamente evitar o reducir los riesgos de evasión. Tú lo vienes evasión pidiendo hace tiempo eso. Y ilusión. Desde años trabajamos con Alberto Precht, cuando él estuvo a cargo como director ejecutivo de Chile Transparente y yo en el Observatorio Gasto Fiscal. Desde años impulsamos esta agenda. De hecho, la empezamos a trabajar cuando se creó la Comisión Engel. Ya propusimos un registro de dueños de empresas al menos proveedora del Estado, y después fue evidente que hay que cumplir el estándar OECD. Entonces llevamos muchos años en petición. ¿Por qué una cosa que parece súper lógica y sensata, que es saber quién es el beneficiario final de la empresa, digamos? Tú hoy día hasta ves, incluso, te voy a poner un ejemplo cualquiera, tú ves hoy día el caso, por ejemplo, de una sociedad anónima deportiva como la Universidad de Chile, donde no se sabe quiénes son los dueños, no se sabe quiénes son los dueños, ni siquiera lo dicen ellos mismos, digamos. Hay todavía una mancha en una parte de los accionistas. Bueno, yo me imagino que eso puede pasar en montones de veces, ha pasado con casos como las cascadas y como una serie de situaciones. ¿Cuál es la razón por la cual cuesta impulsar una cosa que parece súper sensata, saber quién es el que se lleva el beneficio final de la empresa? Puede ser que algunos grandes sencillamente no van a querer que quizás se calcule la concentración real de los mercados, porque con estadísticas mejores uno debería limpiar los tramos económicos también. Uno debería tomar una empresa que parece como una pyme, pero quizá tiene el mismo dueño final, debería asociarlo al tramo del dueño final. Y entonces permite tener estadísticas mejores en concentración de mercado, permite entender de sociedad de inversión, quizá cuántos niños o nietos ya pueden ser los beneficiados. Y como se trata finalmente del poder mismo, el poder no quiere mostrarse, es tan sencillo como eso. ¿Y cómo se hace en otros países, por ejemplo, más avanzados, para exactamente lo mismo? ¿Cómo se determina el beneficiario final? Se regula. Europa partió con la quinta directiva antilavado de dinero, diciendo que todos los países de la Unión Europea tienen el deber de transparentar, al menos frente a la autoridad, y ahora debería ser público también, la información de quién controla o es beneficiario final de vehículos corporativos. Y entonces eso se legisla. Por eso en mi libro, Fernando, destaqué no tanto este tipo de reformas que faltan en Chile, también se menciona, sino me pregunté cómo podríamos mejorar el proceso en un país pequeño donde el poder está concentrado, sabiendo que los estudios neurocientíficos muestran de que con concentración de poder la cooperación en la sociedad no funciona, no puede funcionar. Sería un milagro que los grupos económicos cooperarían y harían propuestas en beneficiarios finales. Sería muy raro. Si uno ve los estudios neurocientíficos, se comportan tal cual como dice que deberían comportarse, manteniendo su cuota de poder y tratando de aumentarlo aún más, y no porque no quieren compartirlo, sino porque no ven la necesidad, porque el poder hace que uno entiende menos la necesidad del otro y tiene empatía más con iguales o los que son aún más ricos. Y eso pasa en Chile. Entonces, la única manera de enfrentar eso bien es pensando cómo podríamos en un país pequeño que tiene problemas de enfrentar este tipo de debates porque lo ve como algo no constructivo sino destructivo, aunque mirar la brecha del capitalismo significa justamente salvarlo de ser derrocado un día, que la gente se enoje aún más porque no participan como deberían participar, o porque no tienen los beneficios, o porque algunos se llevan excesivos beneficios a su casa. Pero cuando vemos que no pasa un proceso más racional de reconciliar intereses,
hay que poner el foco en regular eso de una forma distinta, regular el proceso de regular. De ahí está el problema, porque en Chile los gremios empresariales, ahora la SOFOFA en julio acaba de proponer un set de política pública para un crecimiento innovador, pero de regulación de grupos económicos, del funcionamiento del mercado de verdad basado en competencia, no hace referencia. Tampoco del greenwashing, que es tema internacional. ¿Cuál es el greenwashing? ¿Qué es? El greenwashing se refiere al hecho de que empresas tienden a decir que son sostenibles, pero en realidad es un buen marketing, porque no hay datos de calidad, no son comparables y nadie verifica quizá los datos como deberían ser, hay distintos estándares y uno se ajusta, pero no es sostenible de verdad. Entonces, cuando la comunidad internacional habla del greenwashing, de darse como un lavado, como si estaría sostenible y verde, pero no lo eres, deberíamos hablar de esto en Chile también. Y no es racional que la SOFOFA no lo propone en este documento que acabo de publicar en julio de este año, por ejemplo, que tiene una serie de política pública que se recomiendan, de la economía circular, que son interesantes, pero el punto es que nunca llegan al punto de verdad, sino siempre son un poco más desde una posición de beneficencia, de querer mostrar un poquitito, pero nunca llegan realmente a lo que hay que hacer, porque el empresariado grande de alguna manera le cuesta mucho negociar y ceder y le disgusta cuando alguien le dice algo, porque no lo ve como una forma de mejorar, de reconciliar, sino como un cuestionamiento a su poder. Pero, como dije, la neurociencia predice que eso pasa, especialmente cuando el poder está concentrado. Entonces sería raro si en Chile estaríamos muy distintos, pero vemos que países como Israel sí han empezado a regular los grupos económicos, la separación de banca y no banca en los holdings empresariales, por ejemplo, y la reducción de cascadas. Son temas que aquí en Chile cuesta mucho conversar, porque se entiende como un ataque al mercado, pero un ataque a la concentración del mercado. Entonces, con aún más razón, si en Chile nos cuesta aún más entablar este debate sobre regular, ojalá podamos en los distintos espacios que hay pensar cómo diseñar esto de continuamente hacer reformas, porque no es que hoy día necesitamos reforma y en 20 años sigamos hablando, Fernando, sino los mercados se desarrollan con una velocidad en la cuarta revolución industrial que necesitamos permanentemente revisar si los incentivos están bien puestos. Entonces, el tomar en serio el proceso de regular es muy, muy importante. Y desde ese punto de vista, Janet, ¿hay algo que, por ejemplo, estas son cosas que son materias de ley o son cosas que eventualmente incluso podrían estar incluidas en una nueva constitución, por ejemplo? Puede ser, la constitución es como más general, directrices, sí, en eso. Pueden ser regulaciones e incluso pueden ser autorregulaciones que tan mal nos han hecho en el pasado, porque el mercado en Chile está dejado a la autorregulación y no ha funcionado. Pero la autorregulación, cuando está bien diseñado, podría funcionar siempre y cuando tiene metas medibles. Por ejemplo, si la CPC lanza una guía de derechos humanos y empresas y dice, vamos a cumplir con el compromiso de promocionar esto entre nuestros miembros, deberían decir qué esperan en cumplimiento y deberían hacer un seguimiento. Es decir, como al menos una vez al año, una vez cada 2 años, deberían mirar el manual si cumplió o se quedó en un cajón. Pero haciendo un manual y después no verificar en nada si fue cumplido, ni transparentar el cumplimiento, sí, esto es marketing o sustainability washing, es como darse una cara de algo que no es tan así.
Pero si la autorregulación está bien hecho, como debería, con metas medibles, verificables, podría también ser parte del proceso. O sea, alguna vez un empresario me dijo a mí que la autorregulación era una palabra genial que se había inventado para que nadie pudiera meterse en una determinada cosa, pero ¿funciona en algunas partes? ¿Qué necesita? No, yo creo que el funcionamiento de los mercados ha mostrado que tenemos todavía un exceso de autorregulación que nunca ha dicho cómo medir y cómo hacerlo bien. Y por eso está siendo cuestionado hoy día el reporting de las empresas y por eso sale el Chief Investment Officer, él a cargo de las inversiones de BlackRock, inversionista institucional que más activo maneja a nivel mundial, sobre 10 millones de dólares, sale y dice, mira, lo de la sostenibilidad en realidad es más marketing que algo real. ¿Y por qué? Porque MSCI, una agencia de rating, inventa cómo medir la sostenibilidad. Dow Jones Sustainability Index es otra forma. Como hay distintos actores que inventan su concepto y esto en realidad es lo que hoy día podría llamarse como un Wild West, donde cada uno hace un poco lo que le apetece. Dice como el oeste salvaje, digamos. Sí, tal cual, porque significa de que cada uno define sus reglas y que no hay reglas que aseguren que lo uno sistémicamente tiene que ver con lo otro y que no hay abusos de mercado. A ver, me queda una pregunta más que te quiero hacer, que es, a ver, si es que hubiese que introducir, Janet, en el sistema económico chileno de mercado, tal cual como lo conoce, como tú lo plasmas en tu libro, tuvieras que introducir una variable que a tu juicio es imperativa que esté presente. ¿Cuál sería esa? De todas las que hemos conversado. Algo que suena muy aburrido, buenas estadísticas del mercado y que sean transparentes. Porque si tienes buenas estadísticas del funcionamiento del mercado, entradas, salidas de empresas, qué tipo de empresas salen, entran, qué tipo de empresas crecen, a quién pertenecen, cuánta innovación hacen la empresa grande versus la mediana, cuánto impuesto pagan los distintos grupos de empresas, cuántos subsidios reciben. ¿Y por qué lo quiero destacar de nuevo? Porque permite que ojalá pongámonos a conversar sobre estos temas sin ideología, sino basado en evidencia y así además podemos quitarle peso al lobby, porque si tenemos buena estadística y vemos que en un mercado funciona de una manera, en el otro de otra, o quizá a nivel internacional podríamos impulsar mejores estadísticas a nivel de la OECD, sería muy interesante, y compararnos en futuro en estas dimensiones con otros países para tener comparabilidad y hacer que estos datos son más accionables. Elevamos este debate a un nivel más técnico, porque hoy día es excesivamente politizado, ideológico, lo que no debería ser. Y vemos hoy día justamente que tenemos una sección importante de la política chilena que en realidad prefiere que el Estado lo haga. Le cuesta decir mercado. Y eso que el mercado y la competencia son muy importantes y son parte de nuestra evolución como ser humano, como homo en esta tierra. Es la razón por la cual nos impusimos en esta tierra. Competencia, no solamente cooperación, las dos cosas en conjunto. Y vemos que hoy día hay tanto malestar que en parte no se toma la palabra explícitamente en la boca porque no le gusta, porque produce malestar, el mercado y la competencia. Y por el otro lado, vemos como que al otro segmento político le cuesta mucho cualquier regulación que puedan recibir unas pocas empresas gigantes, que tampoco le gusta el mercado. Y no le gusta el Estado tampoco. Y tampoco le gusta el Estado. Pero entonces, como los ordoliberales, cuando empujaron este concepto de la economía social de mercado, ya mostraron
como el tercer camino alemán era poner foco en el mercado y tener un sistema para todos iguales, donde el mercado no entra en ciertas áreas y que hay protección adecuada. Pero aparte de esta protección social, que es parte de la economía social de mercado, como esta segunda columna, que al menos tan importante es el mercado, porque si el mercado funciona y no es excesivamente concentrado y tiene entrada, salida, contestabilidad de los mercados, significa que el Estado tiene que remediar menos de forma ex post y tiene que cobrar menos impuestos y tener menos riesgo de un Estado que no es tan eficiente a la hora de repartirlo o tratar de pagar en transferencias, sino en programas sociales. Entonces, el mercado normalmente tiene muy pocos que lo defienden. Y mi sueño sería al menos de abrir un poco más este espectro cuando tengamos estadísticas que permiten que al menos se arma un debate técnico que ojalá después encuentre algún eco también en lo político. Bueno, interesante. Y insistimos, el libro Capitalismo por Janet Wouterdorf. Ya está lindo, ahí está en pantalla, ahí lo tenemos. Muchas gracias, Janet, por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias, Fernando.